Imagínate una época en la que una llamada telefónica requería paciencia. La televisión solo funcionaba si alguien se quedaba al lado sujetando la antena, y la música no era pulsar un botón, sino un pequeño ritual. Los años 60 no fueron una era de comodidad, sino una década llena de sonidos, movimientos y peculiaridades que hoy han desaparecido casi por completo. Para la generación Z, muchos de estos objetos cotidianos parecen piezas de museo, pero en su momento fueron indispensables, habituales y absolutamente normales. En los hogares europeos, estas cosas marcaban el ritmo de la vida. Se esperaba, se giraba, se escuchaba con atención. La tecnología era palpable, a veces engorrosa, pero siempre llena de carácter. Cada objeto contaba una historia de paciencia, cercanía y una vida cotidiana sin atajos digitales. Hoy vivimos más rápido, de forma más eficiente y más conectados que nunca, pero precisamente por eso estas cosas antiguas resultan tan fascinantes. Nos muestran lo diferente que fue el día a día y por qué incluso las acciones más sencillas tenían antes un significado muy particular. En este vídeo te llevamos de viaje a una época que es completamente ajena para muchos jóvenes. Te mostraremos 10 objetos cotidianos de los años 60 que estaban muy extendidos en Europa, pero que hoy casi nadie conoce o utiliza. Algunos los reconocerás al instante, otros te sorprenderán. Sin embargo, todos tienen algo en común. Cuentan historias de un mundo que era más lento, pero quizás precisamente por eso inolvidable. 1. Teléfono de marcación rotatoria. Antes de que los smartphones conquistaran el mundo, el teléfono de marcación rotatoria era el centro de la comunicación. Marcar un número de teléfono significaba girar lentamente cada dígito, esperar a que el disco regresara y solo entonces introducir el siguiente número. Un pequeño error bastaba para tener que empezar de nuevo. Hablar por teléfono no era un gesto rápido, sino un proceso consciente que requería paciencia. Estos teléfonos estaban fijos a un lugar, normalmente en el pasillo o en la cocina. Toda la familia compartía una línea. Las conversaciones rara vez eran privadas, y la señal de ocupado podía arruinar noches enteras. A pesar de todo, el teléfono de marcación rotatoria era considerado un símbolo de progreso y modernidad. Cuando en los años 70 aparecieron los teléfonos de teclado, comenzó su lenta desaparición. Para muchos jóvenes de hoy parece un misterio, pero para toda una generación fue la forma normal de comunicarse. 2. Televisor de tubo con antena de interior. El televisor de tubo era el corazón del salón en los años 60. Grande, pesado y de construcción profunda, permanecía fijo en su lugar y marcaba el día a día de toda la familia. Pero ver la televisión en aquel entonces nunca era algo garantizado. La antena de interior, a menudo llamada orejas de conejo, tenía que reajustarse constantemente para obtener una imagen mínimamente clara. Un ángulo incorrecto era suficiente para que la imagen se descompusiera en ruido, sombras y contornos dobles parpadeantes. A menudo, un niño se quedaba junto al televisor sujetando la antena en la posición correcta, mientras desde la habitación se le pedía que no se moviera. A pesar de ello, esta forma de ver la televisión en común tenía algo que unía. Noticias, programas y series se convirtieron en rituales fijos. Con la introducción de las señales digitales y las pantallas planas, estos aparatos desaparecieron casi por completo. Para la generación Z es casi inimaginable que el entretenimiento requiriera tanta paciencia. 3. Tocadiscos. En los años 60, el tocadiscos era mucho más que un aparato de música. Era una parte integral de la vida cotidiana y a menudo el centro de las veladas sociales. Poner un disco significaba sacarlo con cuidado de la funda, bajar la aguja con delicadeza y escuchar el ligero crepitar antes de que empezara la música. Escuchar música era un momento consciente, no un ruido de fondo. Los discos sonaban cálidos y vivos, pero exigían atención. Cada cara tenía un final, cada canción su orden fijo. Uno se levantaba, le daba la vuelta al disco y seguía escuchando. Cuando aparecieron los casetes y más tarde los CDs, el tocadiscos desapareció de muchos hogares.
hoy está experimentando un regreso, pero para muchos jóvenes este ritual sigue siendo algo ajeno, que procede de una época más lenta. 4. Magnetófono de casete y mixtapes. Con el magnetófono de casete, la música se volvió portátil por primera vez a finales de los años 60. A diferencia de los discos de vinilo, los casetes eran pequeños, robustos y podían grabarse una y otra vez. Muchas personas grababan canciones de la radio, esperando pacientemente el momento adecuado y deseando que el locutor no hablara sobre la música. Así surgieron los primeros mixtapes, compilaciones personales llenas de recuerdos y sentimientos. Pero la tecnología tenía sus inconvenientes. Las cintas se enredaban, el sonido empeoraba con el tiempo, y a menudo había que rebobinar con un bolígrafo con mucho esfuerzo. Sin embargo, el clic al final de un casete formaba parte de la vida cotidiana para muchos. Con la llegada de los CDs, los casetes desaparecieron casi por completo. Para la generación Z, esta forma de escuchar música es casi inimaginable. Pero en aquel entonces fue un pequeño paso hacia la libertad. 5. Rolodex, la red de contactos analógica. Antes de que existieran los ordenadores, los smartphones y las listas de contactos digitales, el Rolodex era el centro de toda oficina. En pequeñas tarjetas se guardaban nombres, números de teléfono y direcciones, perfectamente ordenados y al alcance de la mano. Quien tenía muchos contactos poseía un Rolodex pesado, y precisamente eso era considerado un signo de éxito, influencia y experiencia. Los contactos no se guardaban, se cultivaban, tarjeta por tarjeta. Cada nueva relación significaba rellenar una tarjeta y clasificarla en el lugar correcto. La información era tangible, pero también vulnerable. Si una tarjeta se perdía, el contacto a menudo desaparecía para siempre. Con la llegada de las bases de datos digitales, el Rolodex desapareció silenciosamente del día a día laboral. Hoy solo pervive como concepto, pero para toda una generación fue la memoria de su vida profesional. 6. Encimeras de cocina de Formica. En los años 60, las encimeras de cocina de Formica eran un símbolo de modernidad y optimismo. Las cocinas brillaban con colores vibrantes como el turquesa, el amarillo o el rosa pastel, a menudo combinados con superficies brillantes y bordes cromados. La formica era considerada práctica, fácil de limpiar y asequible, perfecta para la vida cotidiana de una familia moderna. La cocina se convirtió en un lugar no solo funcional, sino también llamativo y presentado con orgullo. Pero estas superficies tenían sus debilidades. Las ollas calientes dejaban marcas de quemaduras. Los cortes eran visibles, y con el tiempo el brillo perdía su atractivo. En las décadas siguientes, las placas de formica fueron reemplazadas por piedra, madera y materiales más modernos. Para la generación Z, estas cocinas hoy parecen casi decorados de película, pero en su momento representaban el progreso y un nuevo estilo de vida. 7. Alfombras. Shag. Las alfombras shag representaban la comodidad y el lujo en los años 60. Con sus fibras largas y suaves, se sentían bajo los pies casi como un símbolo de la vivienda moderna. En los salones europeos se encontraban en colores vibrantes como el naranja, el verde aguacate o el azul, y encajaban perfectamente con el espíritu de la época. Quien tenía una alfombra shag mostraba estilo y sentido de las tendencias, pero su suave superficie tenía un alto precio. El polvo y la suciedad se acumulaban profundamente en la pila. La limpieza era laboriosa y a menudo poco efectiva. Con el tiempo, se consideraron poco prácticas y se sustituyeron por revestimientos de suelo más fáciles de mantener. Para la generación Z, estas alfombras hoy parecen casi exageradas, pero en aquel entonces se consideraban el epítome del confort y la vivienda moderna. 8. Proyector de diapositivas para fotos familiares. Antes de que las fotos digitales estuvieran disponibles en cualquier momento, los recuerdos cobraban vida con un proyector de diapositivas. En los años 60, la familia se reunía en el salón a oscuras, mientras una imagen tras otra se proyectaba en la pared. El suave clic al cambiar las diapositivas y el zumbido del proyector eran una parte esencial de esas veladas. Así se revivían juntos vacaciones,
cumpleaños y momentos especiales. Pero esta técnica requería paciencia y cuidado. Las diapositivas debían ordenarse cuidadosamente, protegerse del polvo e insertarse con precaución. Un arañazo podía arruinar una imagen entera. Con la llegada de las cámaras digitales, los proyectores de diapositivas desaparecieron de los hogares. Para muchos jóvenes, esta forma de recordar en común es hoy casi inimaginable, pero marcó la vida familiar durante décadas. 9. Radio de transistores. La radio de transistores llevó por primera vez la música y las noticias fuera del salón en los años 60. Pequeña, a pilas y fácil de transportar, acompañaba a la gente a la playa, al parque o al balcón. Para muchos jóvenes, fue el primer acceso personal a la música, lejos de los padres y las reglas establecidas. Rock and roll, noticias y retransmisiones deportivas se hacían audibles en cualquier lugar. El sonido era simple y a menudo metálico, pero la libertad recién adquirida pesaba más que cualquier debilidad técnica. Con el triunfo de los dispositivos digitales, las radios de transistores desaparecieron del día a día. Para la generación Z, es casi inimaginable que la música alguna vez saliera de una pequeña caja que uno se acercaba con cuidado al oído para no perderse nada. 10. Líneas telefónicas compartidas. En los años 60, una línea telefónica no siempre era un asunto privado. Especialmente en las zonas rurales, varios hogares compartían una única línea telefónica. Cada llamada tenía un tono de timbre diferente, pero en cuanto alguien hablaba por teléfono, la línea estaba bloqueada para todos los demás. Las conversaciones podían ser escuchadas. La privacidad era más una excepción que una regla. Este sistema obligaba a las personas a la consideración, la paciencia y a veces incluso a las disputas. Quien hablaba demasiado tiempo por teléfono rápidamente causaba malestar en el vecindario. A medida que las líneas individuales se hicieron más asequibles, las líneas compartidas desaparecieron del día a día. Para la generación Z, la idea de compartir una línea telefónica con extraños parece casi inimaginable, pero una vez fue completamente normal. Los objetos cotidianos de los años 60, a primera vista sencillos y a veces engorrosos, conformaron toda una forma de vida. Cada acción requería tiempo, cada tecnología atención, y muchas cosas se hacían en común. Hablar por teléfono, escuchar música o mirar fotos no eran momentos rápidos y casuales, sino rituales fijos que conectaban a las personas. Precisamente ahí reside el encanto de ese mundo pasado. Para la generación Z, estas cosas son poco más que curiosidades de otra época. Pero para millones de personas en Europa, fueron símbolos de progreso, vida cotidiana y cercanía. Nos recuerdan lo mucho que la tecnología ha cambiado nuestras vidas y cuánta paciencia antes se daba por sentada. Quizás los aparatos eran más lentos, pero los momentos a menudo eran más conscientes. Si te ha gustado este viaje a los años 60 y quieres descubrir más historias de tiempos pasados, quédate y acompáñanos también en el próximo vídeo. El pasado aún tiene muchas historias sorprendentes que contar.